Estimados amigos, amigas y fieles seguidores de DMP Geopolítica, un miércoles más tengo el placer de poder estar con vosotros y vosotras en este espacio que intentamos entre muchos crear una conciencia crítica ante cualquier información que recibamos de un lado o de otro. En este momento se están desarrollando en Ucrania en llamas en varios frentes y también se está informando en Occidente solo a través de una vía, la vía que Occidente permite que se informe. Vamos a intentar recopilar fuentes a las cuales voy a citar por su nombre y los datos de estas fuentes los vamos a analizar. Voy a empezar primero por un instituto que es Neocon, el Instituto for the Study of War, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW. Ahí están entre los fundadores el general David Petraeus, socio presidente del KKR Institute. Ahí está William Crystal, director, y con su sociedad o defendiendo juntos la democracia. Ahí está también Jack Keane, está Kimberly Kagan, esposa de Frederick Kagan del American Enterprise Institute y es hermana del historiador Donald Kagan y del escritor Robert Kagan. Todos estos, entre otros muchos, de este Instituto para el Estudio de la Guerra, muy ligados a las guerras de Irak, de Afganistán, de Libia. Por eso me he permitido calificarles de neocons. Estas informaciones que me gusta contrastar de un lado y de otro, el Instituto para el Estudio de la Guerra hablaba que las fuerzas ucranianas continuaban avanzando a 23 de agosto, decían en un mapa en la incursión de las fuerzas ucranianas, que no son fuerzas ucranianas solamente, son fuerzas internacionales de la OTAN, de una operación sabida y conocida por Estados Unidos y una operación comandada por la OTAN en torno inicialmente a 12.000 hombres, de los cuales quedan vivos solamente a fechas de esta tarde 6.000, aunque dicen que han enviado de esos 12.000, lo ampliaron hasta 20.000. Desde la operación, la incursión en esa Oblast de Kursk, en territorio ruso, por las fuerzas ucranianas, según este Instituto para el Estudio de la Guerra, dan informaciones contradictorias, porque primero dicen, y tomo sus propias palabras, las fuerzas ucranianas continúan avanzando, si han perdido de 12.000, han perdido 6.000 hombres, es un avance bastante costoso. Pongamos por dato fiable que ya no son 12.000, sino que eran 20.000. Han perdido hasta fecha del martes 6.000 o más, porque estamos a miércoles. Y eso que no han logrado el objetivo que querían las fuerzas de la OTAN al incursionar en territorio ruso, que era fundamentalmente, primero, desviar el foco de atención del avance que sí, luego veremos, real de las tropas rusas en el territorio del Donbass. Los informes contradictorios, digo, de este Instituto para el Estudio de la Guerra es que dicen lo siguiente. Las fuerzas ucranianas continuaron avanzando recientemente en el sur de Ruskaya, Konopelka, al este de Sutsa. Lo importante en ese mapa que veis ahí, que no sé si lo podéis ampliar vosotros, yo puedo situar dónde está Sutsa. Todo el resto de ese mapa en azul es que han hecho un avance de entrada en un primer momento de en torno a 1.000 kilómetros, pero van cayendo, vulgarmente hablando, como moscas los que incursionaron en ese territorio. Y además no pueden establecer ni trincheras, ni pueden establecer posiciones firmes en el territorio. Se están quedando desaprovisionados y es pan para hoy y hambre para mañana. Y los informes que dice este instituto
de esta operación muy cantada en cuanto a triunfo publicitario, aunque no triunfo estratégico, hablan de que continúan avanzando en Ruskaya con Opelka al este de Sucha y, según un bloguero ruso, también, según este instituto, a lo largo de la carretera R200, también en torno a Sucha Sujotolovka. La importancia de Sucha es realmente lo que no han logrado llegar, ni creo que podrán llegar, a pesar del incremento de los 12.000 a los 20.000. Hablan también informes contradictorios sobre combates al este de Sucha, cerca de Samoryadovo y de Koryevka, grupos móviles ucranianos operando en el área. Ya no es el ejército avanzando de fuerzas de la OTAN, aparentemente fuerzas ucranianas. Ya se están desestructurando, destruyendo estos grupos. El 22 de agosto, la Secretaría de Prensa del Pentágono, lo traigo aquí porque es importante ver la implicación de Estados Unidos en este ataque a territorio ruso. Sabrina Singh declaró que Estados Unidos está adquiriendo, con este lenguaje críptico que utiliza la administración Biden, bueno, es la continuación, declaró que Estados Unidos está adquiriendo una mejor comprensión de los objetivos en Ucrania, los objetivos de Ucrania, no son los objetivos de la OTAN y de Estados Unidos actuando por detrás en Ucrania contra Rusia en esta guerra por procuración cada vez que se acerca más peligrosamente a un enfrentamiento directo de Estados Unidos con Rusia. Y dice esta secretaria de prensa, Sabrina Singh, continúa diciendo que Ucrania quiere crear una zona de amortiguación en los objetivos estratégicos de Ucrania y que Estados Unidos sigue proporcionando material, luego veremos, material, todo lo posible y el dinero que luego veremos con detalle. El primer viceministro de Defensa ucraniano, el teniente general Iván Gavrilyuk, declaró el 23 de agosto en Ukraine Inform que el ejército ucraniano ha podido infligir grandes pérdidas contra cantidades significativamente mayores de vehículos blindados, artillería y otros equipos rusos debido a las tácticas ucranianas y a las armas proporcionadas por Estados Unidos. Según las fuentes ucranianas, realmente lo cuentan desde febrero del 2022. 8.500 tanques rusos desde febrero 2022, 17.000 sistemas de artillería, 1.000 sistemas de defensa aérea rusos, 370 aviones, según fuentes ucranianas, y 2.500 misiles de crucero desde febrero 2022. Biden, el 23 de agosto, aprobó un nuevo PAC de asistencia militar para Ucrania, otro nuevo de 125 millones de dólares, equipos y municiones para sistemas aéreos no tripulados, municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, municiones de artillería de 155 milímetros y 105 milímetros, municiones adicionales para armas pequeñas, misiles lanzados desde tubos. Ahí me atengo a un dato. Los misiles que se han utilizado por parte de Ucrania son los misiles tácticos Toska-U de 120 kilómetros e imprecisos, ahora, y un nuevo misil dron, el Palianitsia, pero todo el resto eran antiguos misiles de la era soviética. Lo que está entrando está siendo también destruido por las fuerzas rusas, F-16, que luego veremos, destruidos. En sus propios hangares, aeropuertos ucranianos destruidos. Si no hay aeropuertos ucranianos, no podrán despegar los F-16. Y amenazan con un nuevo misil balístico ucraniano, dicen, ¿con qué dinero? Si los que lo están proporcionando son Estados Unidos y los países de la OTAN, fundamentalmente Países Bajos, Dinamarca y Canadá. Por lo tanto, lo que sí veo es que esta operación, esta incursión en Kursk, que los rusos no han decidido poner toda la carne en el asador como si siguen haciendo en Ucrania en llamas durante todo este fin de semana, incluyendo el sábado, domingo, lunes, martes y a la fecha de hoy, voy a decir luego la situación de lo que se ha logrado desde el 26 al 27 de agosto,
La realidad es que no han hecho lo mismo para reconquistar o hacer definitiva la retirada del ejército OTAN-UCRA en territorio ruso, en Kursk, porque no lo ven un peligro, porque Sutsa y lo que representa la central nuclear o central eléctrica rusa de Kursk, que curiosamente el director general de la OIEA, de la organización de director general, el argentino Rafael Grossi, que ha inspeccionado la Agencia Internacional para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, Putin y su gobierno ha permitido, porque siguen en unión continua, el ejército ucraniano, para mí cada vez inexistente, el ejército mercenario otaniano cada vez más presente pero reducido, lo único que va a intentar es hacer ataques terroristas como lo que se hizo en el Crocus, como lo que se ha intentado hacer en Zaporizhia, en la central nuclear, mayor central nuclear de Ucrania, controlada por los rusos desde el año 2022. No son los rusos los que tiran bombas contra una central nuclear que ellos controlan, sino las fuerzas desesperadas de ucronazis contra la central nuclear de Zaporizhia. Y lo que querían, aparte de desviar con esta incursión en Kursk, querían acercarse a donde se encuentra la central eléctrica rusa o central nuclear de Kursk. Y digo y analizo las palabras del director general de la OIEA, Rafael Grossi. Ahora dice que también existe, como ha existido, un peligro en Zaporizhia, ahora existe un peligro en esta central eléctrica o central nuclear eléctrica rusa en Kursk. Porque tras visitar esta planta, Grossi afirmó lo siguiente: hay rastros de ataques con drones en el territorio. Aquí ahora existe el peligro de un incidente nuclear. Es lo que están buscando las tropas de Zelensky desde el principio de la operación rusa en Ucrania. Es decir, provocar un accidente nuclear, el terrorismo nuclear. Según Grossi, aquí ahora existe el peligro en territorio ruso de un incidente nuclear. No serán los propios rusos los que se van a tirar contra su propia central nuclear, como no van a ser el ejército ruso contra una central en Ucrania que controlan desde el principio 2022 en Zaporizhia. Pero el papel de Grossi, del argentino Rafael Grossi, es de hablar ecuánimemente como si los dos estuviesen en posibilidades de atacar ambas centrales nucleares, la de Zaporizhia y la de Kurchatov en territorio ruso de Kursk. Nadie se tira una bomba contra su propio tejado. Nadie explota un oleoducto, un gaseoducto, y luego se comprueba que quien explota el gaseoducto no eran, como decían los rusos, sino ucranianos o comandos comandados por la OTAN. Rafael Grossi alerta de rastros de ataques con drones en el territorio de la central nuclear de Kurchatov. Aquí existe, dice, ese peligro de incidente nuclear, una vez más, como lo repetía en Zaporizhia. Dice Grossi: hoy me contaron sobre varios casos de ataques con aviones no tripulados en el territorio. En las instalaciones de la estación, mientras estaba en la estación, vi rastros de estos ataques. En general, el hecho es que a pocos kilómetros de la central nuclear hay hostilidades. No son las hostilidades, son los ataques indiscriminados de drones del ejército ucro-OTAN, lo que genera gran preocupación para el régimen de seguridad. En medio de la inspección aprobada por Vladimir Putin, con miembros de su equipo para evaluar personalmente la situación y junto con colegas rusos, encontrar soluciones y tomar medidas de prevención de radiación atómica, se oyeron sirenas de ataque aéreo cerca de la planta. Es decir, no se iban a estar tirando contra sus propias cabezas los rusos, sino como pasó en Zaporizhia y pasa en Zaporizhia, es el intento de provocar un incidente nuclear
por parte del gobierno de Zelensky. Ucrania continúa su ofensiva en territorio ruso. Ofensiva, repito, diezmada en cuanto a las tropas. De los 12.000 iniciales, me consta que 6.000 han desaparecido y hay cantidad de heridos. Grossi, en su papel no justo de mediador, porque yo creo que hay que señalar a cada uno con el dedo de lo que hace, Grossi volvió a remarcar tanto al ejército ruso como al ucraniano de no atacar una planta de energía nuclear. Pero, señor Grossi, el ejército ruso no va a atacar una planta que controla en su territorio o una planta que controla, como la de Zaporizhia, en territorio ucraniano desde el 2022. Nadie tira bombas contra su propio tejado. Nadie se vuela gaseoductos y se autoperjudica. Veamos a cui prodest, el principio de a quién beneficia. Asimismo, anunció el señor Grossi un viaje a Ucrania para discutir con Volodymyr Zelensky la importancia de que mantenga el diálogo con la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, y con Kiev y Moscú. La planta eléctrica está operando en condiciones muy cercanas a las normales, la central nuclear rusa. Por lo tanto, este no es el frente militar que han abierto los ucro-otanistas, sino es el ataque indiscriminado y con terror, el uso del terror por parte de los ucro-otanistas. La Agencia Internacional OIEA vela por el uso pacífico de la energía nuclear y Rusia tiene un proceso desarrollado de cooperación y de interacción con la corporación estatal rusa Rosatom, con el ejército ruso, los servicios de inteligencia rusos y el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos para prevenir incidentes de radiación. El sabotaje a instalaciones como gaseoductos, el ataque terrorista como el Crocus, el terrorismo y en especial el terrorismo nuclear es un signo distintivo del régimen post-Maidán en Kiev. Si Ucrania, ese Estado fallido, ocupado por las corporaciones transnacionales occidentales y por el Deep State anglosajón, siguen atacando, buscando el incidente nuclear, tarde o temprano habrá una respuesta nuclear por parte de Rusia. Es lo que están buscando como locos. Incidente nuclear, casus belli, respuesta nuclear rusa, para implicar, evitar antes del cambio electoral de las elecciones, provocar un estado de alarma en Washington. 2 semanas atrás, en medio de los feroces combates transfronterizos, se emitió otra alarma por parte de ambos bandos por otro incendio en la central nuclear ex-ucraniana de Zaporizhia en control ruso, bajo control ruso. El director de Rosatom de Rusia afirmó que la torre de enfriamiento en la planta podría tener que ser reemplazada. Pensemos que Zaporizhia es la mayor central nuclear de Europa del Este y se está atacando desde el momento en que la tomaron los rusos y está bajo control ruso. Desde que comenzó la guerra, Zaporizhia está bajo control de los rusos. En varias ocasiones, la mayor central eléctrica de Europa ha sufrido ataques en los que Kiev y Moscú se acusan mutuamente, pero repito, cui prodest, ¿a quién beneficia? Afortunadamente, en ningún momento se registraron daños críticos en los sistemas, estructuras y componentes importantes para la seguridad nuclear de la planta. Según los expertos, y he visto informes de varios expertos, si esta planta se viese afectada por graves ataques de drones ucro-otanistas, no solamente se afectarían 20 kilómetros alrededor de la central, sino que dependiendo de la fuerza y dirección del viento, incluso en áreas, se podría llegar como mínimo hasta 550 kilómetros de distancia de la central. Sería algo más que un Chernobyl. Grossi exigió, otra vez con la equidistancia, a Rusia y Ucrania respetar los 7 pilares indispensables de la seguridad nuclear, que son sistemas de mitigación, que se respeten, no ataque a centrales nucleares, que se mantengan los sistemas de mitigación de daños al núcleo del reactor, que la integridad de las barreras de protección y la preparación para las emergencias,
la protección radiológica ocupacional de los trabajadores, entre otros son bajo el mando ruso, no se van a atacar ellos mismos, y la protección radiológica de la población tomada o bajo ocupación rusa, y la seguridad física no solamente ya de Ucrania, sino del continente europeo. La respuesta que estamos viendo ahí, que veis el mapa, a pesar de la incursión ucro-otanista en Kursk, en la región rusa, ahí vemos en rosa o sonrosado el avance real de las tropas rusas en la zona de Donbass, Donetsk, Zaporizhzhia y la zona y el bastión ruso de Crimea, y se está avanzando hacia un territorio que luego veremos. Pero antes quiero señalar la respuesta a la incursión en Kursk, la respuesta que han dado los rusos. En vez de centrarse en ese territorio, en esa parte que lo están haciendo mediante una guerra de desgaste y una guerra de posiciones, en vez de utilizar la aviación sobre su propio territorio y expulsar a lo que quede, ya 6.000 o 5.000 hombres de las tropas, de 12.000 a 20.000 que entraron en territorio ruso, se están centrando en lo que era la operación militar especial rusa, es decir, salvar a la población rusoparlante y ucraniana a favor de Rusia en la zona del Donbass y Zaporizhzhia y Gerson. Rusia atacó a Ucrania con un ataque masivo con misiles que comenzó el domingo por la noche y que ha durado hasta el martes, según los datos que yo tengo. Los rusos atacaron, no atacan indiscriminadamente o terroristamente centrales nucleares, atacan hangares donde se almacenan un par de F-16 que ya habían sido entregados por la OTAN, estaciones de red eléctrica, el hotel donde se alojan las tropas ucranianas, el Hotel Aurora en Kryvyi Rih. Esto es una respuesta, ya que a pesar de la moderación de Vladimir Putin, que luego veremos por qué esa moderación, se reunió con generales rusos clave y cedió a una presión de atacar como se había iniciado los ataques el 2022 con aviación y no meramente con guerra de desgaste o guerra de posiciones. Se lanzaron ataques con misiles por toda Ucrania. Rusia ha seguido avanzando hacia el oeste a través del Donbass, capturando un pueblo tras otro, y los oficiales militares ucranianos, los desviados hacia zona de Kursk en territorio ruso, se van a quedar cercados allí y muertos o prisioneros, ya llevan 6.000 o 6.500, y los militares ucranianos en la zona del Donbass no han tenido más que hacer la reacción a lo Monty Python, huyan, y dicen a la población que huyan. Ucrania amplía la zona de evacuación forzosa a 30 asentamientos en las zonas de la República Popular de Donetsk, controladas todavía. De lo que hemos visto rosa, eso es controlado por Rusia, y de lo que queda blanco es lo que queda de esa república del Donbass, que se ha adherido a la Federación Rusa mayoritariamente. El jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, Vadim Filashkin, ha dicho lo siguiente: se ha ampliado la zona de evacuación forzosa debido al empeoramiento de la situación de seguridad. En una reunión de la Comisión Regional Ucraniana se decidió iniciar la evacuación forzosa de niños con sus padres, sus sustitutos u otros representantes legales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente no tienen suficientes soldados en estas regiones del Donbass, en Selidovo, por ejemplo, para cavar trincheras. El Donbass está y se va acercando. Ahora culpan, ha habido un lío entre el gobierno de Kiev, Elon Musk y Starlink, porque altos funcionarios militares ucranianos afirman que Elon Musk evitó un desastre nuclear en la planta nuclear de Kursk que hemos visto antes, al deshabilitar el acceso a Internet de las fuerzas ucranianas.
Supuestamente, 24 horas después de ingresar en el territorio ruso, la red satelital de Elon Musk, Starlink, se desactivó, lo que impidió coordinar adecuadamente sus drones que iban a atacar esa central nuclear de Kurchatov en territorio ruso, provocando un accidente nuclear, una operación de terrorismo nuclear, como ya lo intentaron y lo intentan continuas veces en Zaporizhia. Hay otra explicación más plausible que también saco a colación, no solamente que Elon Musk desactivara el sistema Starlink, sino que el propio avance de la guerra electrónica rusa, los sistemas de guerra electrónica ruso, hayan demostrado su capacidad para interrumpir la plataforma Starlink cuando quieran. Ahí vemos en rosa justamente las operaciones que se están avanzando cada vez más, y era el objetivo de la operación militar especial. No era conquistar Ucrania, era simplemente defender a la población ucraniana y rusoparlante y prorrusa y descendiente de rusos, mayoritariamente en esas regiones del este de Ucrania que estaban siendo masacradas por el gobierno post-Maidán de Kiev desde el 2014. Masacradas, recordemos el asesinato, incendiados dentro en la casa de los sindicatos. Pero eso parece que en Occidente se olvida o no ha existido nunca. Kursk, esta operación ucro-otanista, se está convirtiendo en una debacle letal para Ucrania. Ya he dicho que el 50% de la fuerza invasora a fecha del lunes me confirmaban que ya estaba desaparecida. Es decir, a fecha de martes se cree que han desaparecido 7.000 ucro-otanistas. Rusia está inundando la zona con tropas de reserva y Ucrania no tiene forma de retirar su fuerza. Y además no han desviado su foco en el Donbass, que era lo que pretendía en un primer momento la operación incursión ucro-otanista en Kursk. Según analistas militares a los cuales consulto, unos me han dicho que esta operación ucro-otanista en territorio ruso Kursk puede compararse o bien a la batalla de las Ardenas, o bien a la batalla de Gettysburg, o bien a la operación Market Garden. Yo me quedo con la información de esta última, de la operación Market Garden. Todas estas batallas, las de las Ardenas, la de Gettysburg y la de operación Market Garden, todas estas batallas tienen en común que no terminaron bien para las fuerzas invasoras, en este caso para las fuerzas ucro-otanistas en territorio ruso. Si me centro en la operación Market Garden, fue una operación militar del 15 al 25 de septiembre del 44 en las que fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial intentaron conseguir una victoria en los Países Bajos ocupados por los nazis. Fue la mayor operación aerotransportada aliada, entraron 100.000 soldados y realmente el desastre de los aliados ante los nazis en esta incursión en territorio de los Países Bajos, recuerdo además en la ciudad de Argen o Argen, ¿sí? Hubo bajas aliadas más de 18.000 hombres, bajas alemanas 8.000 y perdieron 377 aviones. Antes de que según las primeras estimaciones, en la operación que los rusos han lanzado sobre territorio ucraniano, centrándose no en atacar el territorio ruso invadido, sino el territorio ucraniano, han sido aeródromos rusos, despegaron de 11 bombarderos Tupolev 95 MS, además de 6 aviones Tu-22 M3, además del portaaviones MiG-31 de misiles hipersónicos, además de un submarino, 2 fragatas y un crucero salieron al mar para prepararse para los ataques. Al menos 4 portaaviones de misiles calibre hicieron hasta 28 misiles fueron avistados operando en el Mar Negro. Antes de que se lanzaran los misiles, los vehículos aéreos no tripulados kamikaze rusos dieron vueltas por todo el territorio de Ucrania y revelaron las posiciones de los sistemas de defensa aérea ucranianos.
inhabilitándoles, obligando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a desperdiciar varios valiosos misiles occidentales que han sido destruidos, F-16 que han sido destruidos. Además, los ataques se han dado a ciudades como Lviv, Ternópil, Kiev, Odessa, Zaporizhzhia, Dnipro, Chernigov, Poltava, Kharkov, Mykolaiv. No voy a entrar en el detalle de todas las operaciones que me han detallado, por cierto. Esto no me lo han detallado analistas rusos, sino me lo ha detallado Larry Johnson, que es un bloguero de Estados Unidos, ex analista de la CIA, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, es copropietario y director ejecutivo de la Business Exposure Reduction Group Associates. Ha denunciado cómo la inteligencia británica, también presente en esta operación en Kursk, es la que está minando y queriendo provocar esta situación de tercera guerra mundial. Intervino también Larry Johnson la denuncia a las acusaciones por parte de la inteligencia británica que intervino en el 2016 en escuchas al entonces candidato Donald Trump por orden de Obama, y en el atentado contra Trump reciente ha dicho claramente que ha sido el Servicio Secreto de Estados Unidos, o bien por incompetencia o bien por complicidad. Por lo tanto, son datos de estos ataques a territorio ucraniano que lo da alguien en Washington. Y se han atacado Lviv, 10 ataques, Ivano-Frankivsk, 6 ataques, la ciudad de Luz, no voy a decir todas. El ejército ucraniano ha perdido no solamente armamento de la OTAN, sino que ha perdido también los aeródromos militares de Aviatorskoye, cerca de la ciudad de Dnipro, el aeródromo de Mirgorod, en la región de Poltava. Es decir, si no hay aeródromos, el resto de F-16 no podrán despegar desde territorio ucraniano. El aeródromo de Suliani, en Kiev, también ha sido destruido, a pesar de que estaban Patriots de fabricación estadounidense. Kiev se queja de los daños causados a la infraestructura energética ucraniana, muy importantes. Nos acercamos a septiembre. Septiembre en Ucrania no es el septiembre mediterráneo. Las instalaciones del sistema energético ucraniano en Rivne, Poltava, Kiev, Luz y Odessa se han dañado. El depósito subterráneo de gas de la ciudad de Stryj, en la región de Lviv, también. Ucrania se han paralizado las subestaciones de gran tamaño desde Dnipro hasta Ivano-Frankivsk. El tráfico ferroviario ucraniano ha quedado suspendido en todo el territorio. Se han producido apagones de emergencia en toda Ucrania. Torres de telefonía móvil y centros de comunicaciones han quedado sin suministro eléctrico. Sin embargo, el objetivo principal de los devastadores ataques contra el sistema energético de Ucrania es interrumpir el suministro de energía a la infraestructura militar e industrial. El ejército ucraniano se ha visto obligado a utilizar locomotoras diésel en lugar de las eléctricas, que resultaron inutilizadas. Por lo tanto, ciudades a oscuras, hangares con F-16 destruidos, aeródromos o aeropuertos destruidos, sector energético e industria de defensa ucraniana destruidos. Si Rusia, el presidente Putin ha decidido volver a incursiones aéreas, ha sido por la propia presión interna que ha dicho, han entrado en territorio ruso, y aunque es un territorio que de momento se ha contenido y se han devastado las fuerzas invasoras en un 60% ya, según el dato que estoy recibiendo, no ya un 50%, sino el 60% o incluso avanza a más. La realidad es que atacar los hangares con equipamientos donde las Fuerzas Armadas escondían los 2 F-16 es otro aviso más para que no envíen F-16 porque van a ser destruidos. El ejército ucraniano en la región de Volyn, Poltava, también ha sufrido ataques, y sobre todo el polígono en la región de Ternópil. Son puntos en los que la situación hace que la situación de Ucrania empeore cuanto más se acerque el frío, y Kiev es muy consciente de ello, por muchas carpas con generadores que ayuden a mantener viables las grandes ciudades. Si se esperan nuevos ataques, como creo que va a haber nuevos ataques rusos, porque esta guerra tiene que terminar ya de una vez por todas,
se producirán heladas, y si además se producen las primeras heladas en mediados de septiembre, la infraestructura de ciudades como Kharkov, Dnipropetrovsk y Kiev se volverán inhabitables. Sin luz no hay agua ni calor, lo que significa en la estación fría que las tuberías pueden estallar. Pues, peor que los geranios estallando por el frío. Alcantarillas averiadas, estalagmitas de aguas residuales, tuberías de calefacción rotas y otras alegrías esperan a los ciudadanos de Ucrania en este encabezamiento del gobierno de ocupación de Zelensky en Kiev, en el que hasta el último ucraniano, pues sí, ya llevan más de 700.000 soldados muertos o no sé cuántos gravemente heridos. 12 millones de ucranianos han emigrado, han dejado atrás unos 20 millones, han creado un déficit poblacional brutal, que por cierto Occidente ya dice que se ha ocupado por inmigración extranjera Ucrania. Y esto es el experimento de Occidente en Ucrania. Zelensky acordó someterse fielmente al plan de Occidente, a luchar hasta el último ucraniano. Se están reclutando a la fuerza personas mayores, mujeres, personas con graves problemas de salud, incluso adolescentes se están convirtiendo en víctimas de la movilización draconiana del régimen de ocupación en Kiev. Digo el régimen de ocupación porque es un régimen que ha perdido la legitimidad, eso que llaman en Occidente democrática tras unas elecciones, sean mejores o peores, pero no ha habido elecciones. En situación de guerra, también Rusia está en situación de guerra y ha habido elecciones. Las personas mayores, repito, la crueldad política de la movilización ucraniana está provocando una preocupación cada vez mayor por la estabilidad política del régimen. El descontento de la población es cada vez más fuerte. Muchos civiles ucranianos están armados. Es cuestión de tiempo que empiecen a defenderse a sí mismos y a sus seres queridos con armas de movilización forzada. Hay tantos ucranianos que se han rendido ya a las tropas, a las Fuerzas Armadas rusas, que incluso se están creando batallones de soldados ucranianos expatriados dispuestos a luchar contra el régimen neonazi en Kiev. La Ucrania de posguerra será un país en quiebra, con una infraestructura destruida y con deuda, ojo, con deuda, el gran negocio de Occidente, la deuda ucraniana. Ni un solo paquete de ayuda occidental será gratis y sin suficiente gente para reconstruir el país. Yo no veo más que se haya una capitulación rápida mediante la aceptación de los términos de paz rusos, incluidos el fin de los vínculos con la OTAN, porque continúan los enfrentamientos, sí, en la región de Kursk, ya digo, diezmando ya o diezmadas ya más del 60% de las fuerzas de incursión. Los enfrentamientos continúan en Volchansk, en Sinkovka, en Chazov Yar, en Toretsk. Las fuerzas rusas, y es lo que antes quería señalar en el mapa, están en el Donbass en dirección a Pokrovsk, un eje fundamental. Si se toma esa ciudad de Pokrovsk, se habrá terminado con la parte blanca que queda de no ocupación o liberación, llamadlo como quieren, de los rusos del Donbass. Y por lo tanto se habría terminado lo que era o lo que buscaba el ejército de Putin en el territorio del Donbass, liberar Donbass de la masacre del gobierno de Kiev. Si se toma Pokrovsk, se toma el resto del territorio que permanece en blanco todavía. Los enfrentamientos, digo, continúan en Kostiantynivka. Las fuerzas rusas están tomando control de las partes meridionales de esta ciudad de Kostiantynivka. Hay avances en dirección, repito, a esta ciudad clave de Pokrovsk. Si se toma Pokrovsk y avanzando los rusos hacia Toretsk y avanzando hacia Chazov Yar, por más que las relaciones públicas y los medios hablen de la incursión propagandística de Kursk, la realidad es que Donbass está prácticamente conquistado. Y el objetivo final de Zelensky es arrastrar a la OTAN directamente, no ya subrepticiamente como hasta ahora, en este conflicto,
para permanecer en el poder indefinidamente y cumplir la función que le han asignado sus jefes en Washington, Biden. Es simplemente imposible que Ucrania haya tomado esta decisión de incursionarse en territorio ruso del Oblast de Kursk. Si bien lo ha podido planificar tropas británico-otanistas con los ucranianos, han recibido la bendición de alguna facción o de toda la facción de la administración Biden. Según otro analista, en este caso Larry Johnson, vuelvo a él, dice que, y lo comparto, que la incursión en Kursk se trata principalmente de una operación planificada por el Reino Unido para presionar a Estados Unidos para que permita el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, se intensifique el conflicto, que los rusos invoquen la doctrina nuclear de Rusia y que estalle un conflicto en directo y con armas tácticas nucleares entre Rusia y la OTAN. Esto es lo que busca el interés del Deep State anglosajón. Por eso hablo de anglosajones, no del pueblo británico, por Dios, sino de esas élites oscuras que están en London comandando operaciones en Ucrania, incluso presionando a la administración Biden, y tienen en contra parte de administración norteamericana, en este caso Trump, que estaría en contra desde el principio de esta extensión del conflicto. Vemos que la paciencia o la mansedumbre ha sido criticado por Putin porque no ha echado toda la carne en el asador como en este último ataque. ¿Por qué no lo hace durante no 3 días, sino durante una semana o 2 semanas y se termina el conflicto? Luego lo vamos a ver. La opinión pública rusa y el interior de las élites rusas, muchas de ellas de origen ucraniano, que viven en Rusia. Y hombre, la rusofobia está alimentada desde el gobierno post-Maidán de Kiev, pero no hay ucranofobia en Moscú ni en San Petersburgo. Esa es la diferencia. Hay rusofobia en el gobierno post-Maidán de Kiev y no hay ucranofobia o ucranofobia ni en San Petersburgo ni en Moscú. El terrorismo es la baza que va a jugar en los últimos momentos, ya sea terrorismo contra centrales nucleares o terrorismo como se acaba de detener, recientemente se ha detenido en territorio checo, en una localidad en el balneario de Karlovy Vary, a petición de Bélgica, ojo, a un terrorista ucraniano que estaba buscando, transfiriendo dinero de lo que los occidentales envían a Kiev. Hay desvíos de dinero a militantes de ISIS en Siria y en Afganistán y a otros partidarios de Estado Islámico de habla rusa para participar en actos terroristas. Gracias a Dios ha sido detenido este ciudadano y se ha descubierto toda esta red ucraniana ligada al terrorismo o financiamiento del terrorismo islámico. Cuando se habla de la operación en Kursk y se piensa cómo es posible que Rusia no recupere ese territorio y avance en territorio del Donbass. A ver, estamos en una guerra de desgaste. Las guerras de desgaste, el objetivo es agotar al adversario. Las grandes conquistas territoriales vienen después, ya que las líneas defensivas bien defendidas son costosas de romper en términos de personal y equipo. Ese territorio, aparte de haber diezmado a la fuerza invasora en Kursk, es un territorio, salvo Sutsa, y de momento es incuestionable que no han llegado ni pueden llegar, es un territorio no estratégico. Y después de agotar el armamento militar y de la OTAN que está en ese territorio ruso, Rusia abrió otro frente en Kharkov para ampliar más aún el debilitado ejército ucraniano y ucro-OTAN. Ya que se destruyen hombres, se destruyen máquinas en campo abierto en Kursk, no hay posibilidad de cavar trincheras. Es una zona llana, cerealística, es una zona incluso con pantanos, y es una zona escasamente con valor estratégico.
Cuanto más penetra Ucrania en territorio ruso, más débiles se vuelven sus fuerzas de suministro y se quedan cercadas. Estas tropas podrían haber sido utilizadas si Zelensky, OTAN, hubiese neuronas en sus cabezas y no se basasen solamente en publicidad y en golpes a lo Hollywood y no en propósitos propagandísticos. Lo propagandístico en una guerra de desgaste no sirve. Los propósitos en una guerra de desgaste es debilitar al enemigo y posiciones estratégicas. Eso es lo importante. El valor del territorio debe evaluarse por su impacto en la logística y en las posiciones para lograr índices de desgaste favorables. La invasión de Kursk de Ucrania y la OTAN carece de propósito estratégico. Esto es obligatorio de decir, ya que las focas informáticas que aplauden cualquier posibilidad de avance o de reanudación de la guerra para seguir con el agujero negro de lavado de dinero que significa la guerra de intermediación o de procuración en Ucrania, es una guerra de despoblamiento, es una guerra de ocupación de riquezas por parte de transnacionales occidentales en territorio ucraniano y es realmente una técnica de provocación a Rusia y de intentar desgastar a Rusia e intentar destruir a Rusia. Zelensky ha desperdiciado muchas tropas en batallas de relaciones públicas. No es solamente su culpa, son las propias relaciones públicas de Occidente que están más dadas que a combatir en una guerra de desgaste, a combatir en guerras publicitarias. Esto suponía que desmovilizaría a Rusia. Al contrario, Rusia considera que la expansión de la OTAN es hoy día una amenaza ya existencial y que no deben retirarse de Ucrania hasta que Ucrania restablezca su neutralidad o haya sido neutralizada. Por lo tanto, lo que nos espera en esta guerra por poderes con Rusia es que se intensificará el terrorismo por parte de fuerzas ucro-otanistas que intentarán atacar nuevamente centrales nucleares, ya sea en territorio ucraniano, la de Zaporizhia bajo control ruso, o la central en territorio ruso de Kursk, pero los rusos se están acercando al objetivo estratégico en el Donbass de Pokrovsk sin encontrar ninguna resistencia. Y lo que quería, el poco tiempo no voy a poder decir todos los datos que tenía preparados para hoy, pero sí me quiero centrar en algo que me han enviado desde el Quincy Institute de Washington. Ojo, siempre manejo informadores que están en Washington. Cuando me han calificado de prorruso, será que los prorrusos que me informan y de los cuales contrasto viven en Washington, todos en Estados Unidos. Las élites rusas, ¿por qué parecen resignadas a aceptar que el conflicto se prolongue? Pues Anatol Lieven, director del Quincy Institute, es un instituto euroasiático, es un observador occidental independiente que narra sus impresiones, viaja a Moscú y es admitido en sus viajes para Moscú porque es un interlocutor bastante imparcial y habla de que sí, que la operación ucro-otanista en Kursk ha sido muy efectista desde el punto de vista de la publicidad, pero es militarmente temeraria por todo lo que vengo diciendo. Además, cuando él ha visitado Moscú hace apenas unos días, ha visto que es una ciudad en calma, que pareciera que Moscú no está viviendo una guerra. Cualquier daño económico de las sanciones occidentales se ha visto compensado porque gran número de multimillonarios rusos han regresado, debido a las sanciones, a Rusia. El gobierno ruso ha limitado deliberadamente el servicio militar. No hay reclutamiento forzoso ni servicio militar obligatorio en Moscú ni en San Petersburgo. Y muchos de los jóvenes moscovitas que huyeron de Rusia al comienzo de la guerra porque temían que les reclutasen, han vuelto porque no temen este reclutamiento. Las tiendas de Moscú
no sabría decir, dice Lieven, si los bolsos Louis Vuitton son de verdad, son auténticos o son imitaciones chinas. Pero la Rusia de posguerra se parece mucho a lo que Alemania comprendió en su día, la autosuficiencia alimentaria. Rusia, aparte de crecer, es autosuficiente alimentariamente hablando. En las provincias es algo diferente. El servicio militar allí es obligatorio y las bajas, sí ha habido bajas y han causado estragos, hay que ser objetivo. Sin embargo, se han visto compensados por el hecho de que las provincias industriales han experimentado un enorme despegue y auge económico debido, por una parte, al gasto militar y, por otra, a la escasez de mano de obra que ha hecho subir los salarios. Trabajadores técnicos de más de 60 y 70 años que han pedido, que pedían volver a trabajar y que con el edadismo que existe en Occidente no contratan a partir de los 50, pues muchos trabajadores técnicos de más de 60 años han sido llamados a trabajar aumentando sus ingresos y recuperando la autoestima que perdieron con el colapso de la Unión Soviética en los años 90. Hay poco entusiasmo por la guerra y ahí eso es lo que quería tratar. No se quiere acabar con Ucrania, no hay ucranofobia, porque al menos en Moscú, dice Lieven, las encuestas de opinión, como las conversaciones de él con las élites rusas, la mayoría de los rusos no quieren luchar por una victoria completa. Desearían un acuerdo de paz ahora porque muchas de las grandes mayorías están en contra de la rendición incondicional. Ahora ya, con la incursión en Kursk, cada vez va a ser más necesaria esta rendición incondicional, porque las inteligencias británico-otanistas ucranianas han cometido un grave error, la incursión en Kursk, y se oponen, eso sí, las élites rusas, a la devolución del territorio de las 5 provincias que ya forman parte de anexionadas o adheridas, llamémoslo como queramos, por parte de Rusia. Las élites rusas se oponen a asaltar por la fuerza ciudades ucranianas como pasó en Mariupol y en Kharkov. Kharkov es al menos 3 veces mayor que Mariupol. ¿Por qué? Porque no hay odio hacia el pueblo ucraniano. Muchas de las élites rusas son de hijos o nietos de ucranianos. Ucrania, y yo lo recuerdo cuando iba a las fiestas en Madrid del Día Nacional de Ucrania, era invitado por la embajada ucraniana y allí durante años, los años 2000 hasta el 2014, por así decirlo, había tanto ucranianos como rusos festejando conjuntamente. Tras el golpe de Maidán, todo se enrareció, los que eran hermanos de sangre se convirtieron en enemigos por parte de un relato que Occidente ha incrustado en el gobierno post-Maidán de Kiev, la rusofobia. Hay varias ideas para un acuerdo de paz. Un tratado ratificado por Naciones Unidas que garantice la seguridad ucraniana y rusa sin que Ucrania entre en la OTAN, creación de zonas desmilitarizadas patrulladas por fuerzas de la paz de la ONU. Yo creo que en la situación como está, solo cabe una rendición incondicional. Y yo era partidario de esta solución de la ONU o de la solución de 2 Coreas, hasta hace unos meses. Pero el régimen de terror instalado en Kiev está llevando a esta huida hacia adelante que busca, eso sí, una participación mayor, porque querría terminar, no me da tiempo, lo trataremos en otra semana, los planes que tienen. Por una parte, Rusia se acerca a tomar la ciudad de Pokrovsk, que esto cambiaría la dinámica del conflicto, se acabaría realmente con el tema en Donbass, y dentro de la semana que viene veremos con más información cómo Ucrania está preparando para atacar o aislar una ciudad y atacar Bielorrusia, la ciudad de Gomel, o atacar otra provincia en Rusia, otro oblast, que es Briansk, que sería un suicidio definitivo, se aceleraría el definitivo, porque lo que está buscando las fuerzas ucro-otanistas es un enfrentamiento directo y no subrepticio de la OTAN contra Rusia y de Rusia contra la OTAN, y provocar un enfrentamiento con armas nucleares tácticas.
Eso sí, parece mentira que las mentes pensantes de la OTAN no tengan en cuenta que el mayor potencial nuclear del planeta se encuentra en la Federación Rusa. Y puestos a elegir entre desaparecer como Estado-nación y como cultura, civilización, a hacer desaparecer todo el entorno atacante, llámese Europa, llámese Estados Unidos, yo creo que las fuerzas rusas en una situación de supervivencia extrema irían hacia lo peor que intento evitar en todas mis intervenciones. Es decir, huyamos del Armagedón nuclear y no es como una mera fantasía, sino que el conflicto, según se van acercando las elecciones en Estados Unidos, el conflicto se va azuzando porque hay intereses por parte de Occidente de que se azuce el conflicto, por parte de la administración Biden, por parte de las élites en Reino Unido rusófobas y de las élites en Washington de los neocon. Para terminar, simplemente diría que la toma de Pokrovsk pudiese ser el acicate definitivo del cierre de la toma de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y el cierre definitivo de la operación militar especial rusa y que las conversaciones de paz se inicien, aunque lo veo difícil ahora porque se ha atacado territorio ruso y frente a un Putin moderado hay otras fuerzas en Rusia que no quieren demostrar debilidad en lo que yo veo un acto de fortaleza. Alguien que evita que avancemos hacia un desastre nuclear, para mí es un acto de fortaleza. Otros lo ven un acto de debilidad. Pues vayamos todos hacia el Armagedón y a ver qué fuertes vamos a ser bajo los ataques nucleares. Simplemente quiero despedirme de todos vosotros y de todas vosotras con un canto a la paz y una vez más de una lucha que tenemos que hacer entre todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo porque se acabe este conflicto como otros tantos conflictos y que reine la paz, sobre todo la seguridad de los pueblos y de los estados-nación que el occidente globalista quiere acabar con ellos para convertirlos en súbditos de corporaciones transnacionales. Un gran abrazo y hasta la semana que viene.